Estamos en Cooperativa, 6 de la tarde con 48 minutos y nos acompaña a esta hora el corresponsal británico, periodista, escritor, el inspirador de la película Invictus sobre Nelson Mandela, el biógrafo, el hombre que trató de explicar a Pastorius, Pistorius, en fin, muchísimas cosas. John Carlin con nosotros hoy en Cooperativa. Gracias por acompañarnos. Un placer. A ver, ¿por dónde partir? Tienes 1.000.000 de experiencias que compartir con el público de Cooperativa, pero quiero partir por una que te han preguntado 1000 veces, por tu experiencia con Mandela. Me llama la atención, para quienes hemos visto Invictus, para quienes hemos leído tu libro, el poder que tú le atribuyes al deporte, el deporte como un arma sanadora. Incluso tú vas más allá de lo que escribiste sobre Sudáfrica. Tienes un par de experiencias incluso en Ruanda, por ejemplo, donde enemigos entre sí. Recién hablábamos una historia del Holocausto, ¿no? Estás haciendo tus deberes, Sí, preparándote bien para esto, muy bien. No, pero el deporte como herramienta de sanación, y de sanación política bueno, muchas no es que veces, yo ¿no? le atribuya a esto, el deporte lo tiene, el deporte es un enorme movilizador de sentimientos, de emociones, y de emociones tribales, colectivas, muy fuertes, muy primarias, incluso, ¿no? Y en el caso de Mandela, con el rugby en el año 95 y la historia que se llevó al cine con Invictus, Mandela tuvo la enorme inteligencia de entender que es algo que tiene la fuerza de las cataratas de Iguazú, qué sé yo, esto de cuando una nación se une alrededor de su selección, ¿no? Y esa fuerza, del mismo modo que, digamos, la fuerza de una catarata se puede convertir en electricidad, él lo convirtió en electricidad política, en energía política, que él logró canalizarla para sus objetivos, que afortunadamente fueron objetivos, yo creo que todo el mundo reconoce que positivos, en este caso la unificación, la reconciliación en un país que había estado históricamente profundamente dividido. Pero incluso, perdón, Paula, va más allá. El ejemplo de Ruanda, sobre el cual tú también escribes, es de enemigos políticos. Incluso tú lo mencionabas casi como si los guardias de Auschwitz estuvieran jugando fútbol con sus prisioneros una vez liberados. No, mira, ¿no? es verdad. No, me alegro que hayas sacado esta historia, porque la gente nunca, siempre me habla sobre Mandela y Alexis Sánchez o Leo Messi, pero tú has tenido la astucia de hablarme, de preguntar sobre Ruanda. Mira, es el partido quizá más increíble que he visto en mi vida. Yo he visto muchos partidos, he estado en 4 mundiales, he visto finales de mundiales, grandes partidos del Barça, del Manchester United, lo que quieras. Pero en este caso, en Ruanda, a ver, para ponerlo en contexto, el año 94 se llevó a cabo uno de los grandes horrores del siglo XX. El genocidio, es una palabra que se usa mucho, genocidio, en este caso está justificada. Un intento, había dos tribus básicamente en Ruanda, los Hutus y los Tutsis. Hutus la mayoría, y los Hutus, para simplificar un poco, intentaron exterminar de la faz de la tierra a los Tutsis. Y en 100 días mataron a 1 millón de personas con machetes. O sea, esto es un nivel industrial de masacres mayor al de los nazis con los campos de exterminio con el gas. O sea, lo que pasó ahí es que no tiene nombre. Y yo conozco muchas experiencias de gente, y bueno, es la definitiva, última, más atroz película de terror. Entonces, ese es el contexto. Entonces, bueno, llega un ejército rebelde, guerrillero, toma el poder, frena las masacres, llega al poder, encarcelan a unas 120.000 personas, y 7 años después hay una amnistía, y liberan unas 40.000. Y yo voy al lugar donde quizá el genocidio fue peor de todo Ruanda, y se organiza un partido de fútbol entre 11 tipos recién liberados, masacradores, los que hicieron el genocidio, un partido de fútbol entre 11 de ellos y 11 parientes de gente que ellos mataron, violaron, mutilaron. Un partido de fútbol, entre todos. Y esta gente recién salida de la cárcel. Y yo era el único no ruandés ahí. Había como 2.000 personas rodeando el estadio. La mitad eran asesinos, la otra mitad eran parientes de gente que murió, esposas, viudas, hijos, qué sé yo, todo. Y yo recuerdo que yo llevé la pelota. Yo llevé compré una pelota nueva en la capital, y esto para ellos fue fantástico. Nunca habían jugado una pelota de fútbol de cuero nueva de verdad. Y se hizo una pequeña ceremonia en el centro del campo antes del partido conmigo como el invitado de honor, porque fui el que traje la pelota. Y todos como que de cierto modo me trataron con reverencias. Bueno, y empezó el partido, un partido entre, imagínate la historia aquí, ¿no?
Hubo una tarjeta amarilla nada más. Fue Solo una tarjeta. el único índice de violencia que hubo, una tarjeta amarilla, y los víctimas ganaron 1-0. Y al final del partido yo hice las entrevistas típicas y me dio un poco de cosa sacar el tema del genocidio. Yo empecé así suave, haciendo preguntas un poco, ahora que lo pienso, bastante como babosadas, ¿no? ¿Cómo fue el partido? ¿Fue un resultado justo? Lo que pregunta uno cuando uno se anima a preguntar lo que Sí, tiene que preguntar. exacto. Bueno, iba a llegar a eso, ¿no? Pero ellos me dicen, no, mire, señor, por favor, es que esto no fue un partido. O sea, me dijeron, o sea, como que explicaron lo tonto que estaba haciendo estas preguntas y me dijeron, no, lo importante es que aquí estamos nosotros, hemos tenido un partido y pese a nuestra historia terrible, queremos vivir juntos como hermanos. Y ahora ir a vivir en la misma aldea. Es una historia tremenda, ¿no? Es una historia tremenda. Estaba pensando que la idea de que nuestra fantasía respecto a que el fútbol es capaz de hacer esas cosas como la que logró en Ruanda, pero como las que no podría hacer en otras circunstancias, es muy grande. Es una idea poderosa que tenemos respecto a que el fútbol, eventualmente el deporte, puede sobrepasar esos límites. Y estaba pensando que es una idea con la que se fantasea en esa película Fuga a la Victoria, que es sobre la eventualidad de que en un campo de exterminio en algún momento se jugara ese partido. Exacto. Por la Mira, libertad. yo he ido bastantes veces a Colombia y he tenido ciertos contactos con el presidente Santos de Colombia. Y el presidente Santos de Colombia le ha inspirado mucho la película Invictus. Sí. Y él creo que me han dicho que era obligado a todos los miembros de su gabinete a verla. Y él, entre las muchas cosas que quiere hacer para vender el proceso de paz, porque su cuestión, su problema es venderlo a la gente. Esto de que hay que aceptar que no todos que no va a haber justicia perfecta y tal. Y una de las cosas que él tiene en mente es utilizar el deporte. Por ejemplo, la selección colombiana aquí en Chile en la Copa América. O sea, les harían un favor ustedes si A dejasen Colombia si ganara. que Claro, Chile se ganase. porque te permitiría o le permitiría a Santos instalar la idea de la reconciliación, que fue lo que Mandela logró hacer y lo que me permite una estupenda oportunidad de preguntarte una vez más por Nelson Mandela. ¿Sabes por qué, John Carlin? Porque tú llegaste a conocer a una persona que desde acá, desde el cono sur, resultó un símbolo de cuestiones muy poderosas. Sí. De hecho, hay una relación que para nosotros es muy evidente y para el mundo de los derechos humanos es muy evidente respecto a esta reconciliación a la sudafricana y la reconciliación a la chilena, donde no se aspira a justicia y se logra de alguna manera caminar por ese pasillo entre la Exacto. justicia, la reconciliación, el perdón y el dolor de las víctimas. Sí. Entonces, para quien estuvo con Mandela y logró conocerlo más o menos bien como tú, ¿qué hubo en Mandela que logró transformar esa fuerza en una idea que era capaz de venderse en el mundo y para la propia Sudáfrica? Bueno, mira, lo importante es que Mandela, claro, que como todo el mundo dice, es el tópico eterno, ¿no? Generoso, capacidad de perdón, ausencia de amargura, rencor después de 27 años de cárcel y todo, pero lo más importante para entender a Mandela es que fue un gran político y un político pragmático. Y lo que tú acabas de decir ahora, Paula, aquí en Chile, es que se tuvo que buscar una solución pragmática, porque optar por una justicia perfecta, que digamos todos los malos, entre comillas, acaban en la cárcel, lo que sea, es arriesgar demasiado, es arriesgar una contrarrevolución o lo que sea. Y hay que aceptar una justicia menos que perfecta y hay que hasta cierto punto intentar perdonar para pensar en las generaciones futuras. O sea, el ejemplo opuesto a esto es Israel-Palestina, que están estancados permanentemente en el lodo del pasado, de los viejos rencores y revanchas, y no ponen como prioridad el futuro, que fue la prioridad de este viejito Mandela que salió de la cárcel con 70 y tantos años. Ahora, ¿cómo fue ante todo? Mira, en lo personal es de lejos el personaje más carismático que he consumido. A ver, ¿qué es carisma? Carisma yo creo que es una colosal confianza en ti mismo. Es una colosal confianza en ti mismo. Es entrar en cualquier habitación, salón, estadio de fútbol y saber que todo el mundo va a pensar que tú eres un crack, que eres fantástico. Es saberlo, pero es algo que va más allá de la arrogancia. No sé, porque si es arrogante, entonces ya... la gente arrogante casi siempre la otra cara de esa moneda es que tienen un complejo de algo. No, pero esto Terrible, supera... claro. Esto supera todo esto. Es una cosa muy profunda, ¿no? Y claro, eso hace que el tipo brille. Pero al mismo tiempo tenía una cierta humildad en su forma de ser. Siempre contaba chistes, bromas en su contra. Cuando estabas con él, él sabía que la gente se intimidaba un poco en su presencia.
y casi siempre o muchas veces contaba una pequeña bromita para como recordarte, mira, yo soy otro más aquí que hace lo que puede como los demás en esta tierra, y te hacía reír, y con esa risa o esa sonrisa como que se nivelaba un poco más el terreno y ya tenías una conversación un poquito más de uno a uno. John Carlin, como periodista, escritor, bueno, viviste en Sudáfrica, corresponsal allí muchos años, también en Buenos Aires, y ahora desde hace un tiempo estás viviendo en España, donde escribes también, conoces bien nuestra realidad latinoamericana, consideras que España es el país que amas, ¿no? Bueno, mira, hace poco me mudé a Londres, pero tengo muy claro que no estaré mucho tiempo ahí y volveré a España. España es donde me siento más cómodo, parece, ¿no? Más cómodo. Y ahí has escrito respecto de Podemos. Y es un tema que quiero acercar a Chile. Tú has visto la crisis de confianza en la cual estamos sumidos en este último año. Y parte de la crisis que está viviendo España también tuvo una salida bien particular con este movimiento Podemos que está creciendo. ¿Se pueden comparar ambos procesos, lo que está ocurriendo en España con lo que podría eventualmente ocurrir en Chile? Bueno, no sé si va a salir un Podemos aquí en Chile, por supuesto, ni voy a pretender hablar con una enorme profundidad o perspicacia sobre la política chilena, pero en los pocos días, bueno, llevo apenas 3 días acá. ¿Es tu cuarta visita? Veo, ¿no? sí, pero bueno, pero llevaba tiempo, ¿no? Pero ahora, es que ahora la coyuntura chilena ahora es tan diferente a cuando estuve la otra vez, que es casi otro país. La última vez que estuve aquí fue hace 6 años, entrevisté a la Bachelet, que era la política más popular del planeta, no solo de Chile. Y ahora estamos en otra onda, según me cuentan. Y los casos de corrupción, o sea, de repente es como un país bastante diferente. Entonces, es otra cosa. Pero lo que sí me llama la atención, y el motivo por el cual tu pregunta me parece interesante, es que pese a que hay, no sé, ¿qué son? 12.000, 13.000 kilómetros de distancia entre acá y España, o Inglaterra, Francia, el malestar ciudadano que siento aquí, la frustración que hay, también un cierto cinismo, es la réplica, realmente, es una versión cono sur de lo mismo que veo en Europa, que veo en Inglaterra, que veo en España, que veo en Francia, y eso es un descontento profundo, como existencial. Ahora, yo escribí sobre esto el otro día en el periódico, en El País, por el que escribo, en España, y intentando explicar por qué. Por ejemplo, mira, lo siguiente es muy interesante. En España, las cifras económicas son terribles. Hay 25% de desempleo y la cosa va muy mal. En Inglaterra, en Gran Bretaña, mejor dicho, las cifras de empleo son 5,6. Los sueldos están subiendo y es la economía que está creciendo con más rapidez de toda Europa. Pero existe el mismo malestar. Y las encuestas demuestran que el actual primer ministro británico, que ahora va a elecciones, tiene las mismas posibilidades de ganar o perder que el primer ministro Rajoy en España. Qué curioso, ¿no? Esto nos dice, o sea, a mí me dice que hay algo más profundo, hay un malestar más profundo, y creo que tiene que ver, y creo que aquí en Chile seguramente es algo parecido, con expectativas frustradas. Este país estaba ascendiendo económicamente, y la gente llega a un punto, como en Europa, a pensar en la noción del progreso permanente, que la generación siguiente le va a ir mejor que la actual. Y lo que se está viendo en muchas partes del mundo es que no, que los padres ahora lo han tenido mejor que lo que van a tener sus hijos. Y esto es algo que creo que causa mucho desconcierto, que crea culpa en los padres y mal rollo en los hijos. Y esto creo que es un denominador común. Creo que está en Chile, y después tienes la corrupción, que están en estos casos, que fomentan aún más ese malestar, ese descontento profundo que hay, y la gente busca soluciones en algún nuevo partido que te va a dar la solución mágica. Y Podemos un poco, tiene un mensaje de redentor moral de la sociedad, un poco como mesiánico, y aunque me parece que Podemos es una cosa muy buena, es un elemento positivo en la política española, creo que están prometiendo demasiado. No existe una poción mágica, ni aquí, ni en España, ni en ningún lado. John Carlin, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero hay algo que acabas de decir que me llamó mucho la atención. Tú viniste a entrevistar a Michelle Bachelet cuando era la política más popular del planeta. Bueno, por ahí, No, exagerando un poco, yo quizás. creo que sí, exagerando un poco, era una de las figuras políticas más populares probablemente en muchísimos lados. Y luego 6 años después es tan distinto cuando, para aclarar los casos de corrupción, ella personalmente no estaba involucrada en ninguno. La pregunta es, si tú no crees
que esta misma rabia que hoy se expresa no es de alguna manera la otra cara de esa fervor, de esa popularidad que la misma figura generaba hace 6 años. Bueno, si no hay pero algo de sí. en nosotros que va de un lado a otro. Ya, pero Pablo, creo que es una variante sobre lo que acabo de decir. Hay expectativas y cuando expectativas frustradas significan decepción. Y hay decepción. Ella quizá prometió más, o sea, combatir la desigualdad o lo que sea. Estos son problemas tan profundos, tan estructurales. Y además también nos hacemos la idea de que los políticos, los presidentes, lo pueden resolver solitos. Pero no es así. Los presidentes en democracias occidentales son solo parte del paquete. Hay muchas cosas que no controlan. Por ejemplo, el auge brutal económico de Asia. O sea, competir con coreanos. Yo he estado en coreanos del sur. No hay ningún país de Occidente que pueda competir con esa gente en cuanto a horas de trabajo que invierten. No somos así. Por lo tanto, hay factores que van mucho más allá de los presidentes. Cuestión que es difícil de comprender en Latinoamérica, donde hay presidencialismo, que son muy poderosos. John Carlin, muchísimas gracias. Por acompañarnos aquí en el estudio Un cooperativo. placer estar con ustedes. Buenas tardes. Una pausa y volvemos.